sobre duendes, temáticas variadas. Y aquí es el libro que presentamos ahora en la Feria del Libro de Ayacucho. Reúne una serie de tradiciones, mitos, leyendas y otras historias relacionadas a la ciudad o a la región en realidad que nos inspiran. Y quiero pedir unas palmas fuertes para dar la bienvenida a Félix Plum. Muchas gracias. Quiero agradecer a la y a la organización por darnos esta oportunidad de presentar mi libro. A Germán Atoche, editorial, editor de la editorial Descalzo, por la oportunidad y por ese esfuerzo también de venir hasta aquí a mi tierra para presentar este libro que, como ya se habrán podido dar cuenta, es ambientada en Ayacucho. Me gustaría iniciar esta presentación con los dos epígrafes que tiene el libro en el inicio. El primero es de Elías Canetti, que dice: siempre que observamos con atención un gato, tenemos la sensación de que en su interior hay un hombre que se burla de nosotros. Y el segundo, que es de Jorge Luis Borges, no se asusten, porque de Jorge Luis Borges acá, el libro no es difícil como manera de la leer, pues es un libro sencillo, fresco, para toda la familia. Borges dice: tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido, desde esa eternidad que ya es olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Inicio con estas palabras del libro porque una de las inspiraciones que también tuve para hacerlo es mi fascinación y amor por ese misterio que son los gatos. Un animal que a primera vista y a muchas personas puede parecer un animal un poco hasta demoníaco con las brujas, esas creencias antiguas que a veces tenemos, ¿no? Pero también hay que respetar que los gatos, aparte de que son muy literarios, son muchos escritores nobles, incluso que ganan el premio Nobel, tienen muchos premios, pues, tienen una fascinación especial por los gatos, esconden mucho y pueden enseñarnos también mucho. Por eso una de las razones por las que escribí este libro fue para acercar este animal, porque los animales también nos pueden enseñar y podemos aprender de ellos, para que tanto los ayacuchanos como cualquier persona que pueda leer el libro empatice con ellos, y aunque no lo crean, los animales nos hacen más sensibles, y muchos de ellos también pueden dar mucha sensibilidad y amor por la naturaleza. La segunda inspiración, por así decirlo, ha sido esta tierra de Ayacucho. Yo, desde aquí, tengo la fortuna de que mi padre y toda su familia vengan del sur de Ayacucho, de la provincia de Víctor Fajardo, Callare, porque él nació en Huancaca y mis abuelos son de Callare. Y mi madre, por otro lado, es Huamanilla, pero bueno, toda su vida vive en Huanca. Y toda mi familia de mi madre también es oriunda de allá. Han estado entre Huanca y Obraia, en la zona de Santa Rosa, San Francisco. Y pues uno aprende mucho de ellos, de las tradiciones orales, de lo que nos enseñan, de sus experiencias. Aquí también está mi tía, que por ejemplo ella escribe un cuento sobre los duendes justamente, que también es otro libro de la editorial, porque a ella de niña, por ejemplo, le molestaba mucho un duende en la casa, o eso dice. Y bueno, quisiera empezar comentando el primer cuento. El primer cuento se llama El cura y el gato. Con el último cuento del libro, que justamente da título al libro, La singularidad del gato, son cuentos inspirados básicamente por mi experiencia con estos felinos y con historias que yo escuché y también crecí oyéndolas en mi colegio, que es el Colegio San Juan Bosco de Ayacucho. En ese primer cuento aparece de la nada un gato que enseña algo a un cura, que para muchos puede ser una figura que pues, es inquebrantable, pero no, un cura es como cualquiera de nosotros, también tiene miedos, también tiene un poco de dudas incluso, y aquí es donde aparece este gato que le va a enseñar mucho. Así también, si el lector está atento, se va a dar cuenta que ambos cuentos están conectados. El libro tiene 14 cuentos ambientados en Ayacucho, no solo acá en la ciudad, mi país es ambientado acá en la ciudad.
también donde un gato ahí se roba, digamos que el protagonismo, ahí está siempre incluyéndose en los asuntos, en la trama del relato. Y la otra mitad de ellos están ambientados en distintas zonas. Hay un cuento, por ejemplo, ambientado en Santa Rosa, en Uray. Hay un par de cuentos ambientados en Hualta, en la zona de Ayahuascuna, si seguro conocen, donde cuelgan a los muertos, como se dice. Esos dos relatos en especial se llaman Aprendices de Vampiros y Supayhuay. El primero, Aprendices de Vampiros, un relato que tuvo el privilegio de estar en una antología de vampiros latinoamericanos, que publicó una influencia ahí en Lima, les Galván, tener, si es que les gustan mucho los relatos de terror o esas cosas, les recomiendo mucho seguirla en redes, se llama Tener Blog. Y el plus de este libro es que en él está su segunda parte, que es Supayhuay. En estos dos cuentos se explora un poco la figura del vampiro en Latinoamérica. Creemos que el vampiro, claro, es europeo, todo, pero aunque no lo crean, justamente ese libro dice que se creó en base a eso, de que el vampiro latinoamericano también existe. Tal vez no se llama vampiro nosferatu como tal, sino que se puede meter en la figura de un pistaco. En México también tienen, no me acuerdo el nombre ahorita, pero también tienen muchos figuras, criaturas fantásticas de su mitología que conviven con esa figura de vampiro, ¿no? Acá más que nada intento meterla en esa figura de pistaco, ¿no? También hay algunos cuentos de terror siguiendo esta línea que exploran un poco la corriente literaria del gótico andino. El gótico andino es una nueva corriente que nació aquí en Latinoamérica, en los Andes. Sus máximos exponentes son Mónica Ortega, de quien tuve el placer de ser su alumno, María Fernanda Mancuero y muchos otros autores más. Nosotros creemos que el gótico es lo que a veces vemos en las películas de terror, ¿no? Que es la casa embrujada o una casa alejada ahí en un pueblo de Europa o un castillo donde vive el conde Drácula y explora ahí la figura de las criaturas fantásticas como el vampiro allá en esa tierra. Pero acá en nuestra tierra tenemos muchas criaturas fantásticas, mucha mitología andina, muchas creencias andinas, los duendes, el pistaco, el jarpacha. Así que podemos crear también historias de terror basándonos en esas leyendas, en esos mitos. 3 cuentos, los vampiros, también Mejor no baje Inge, que se basa en una experiencia de mi padre con los autos fantasmas. Es una experiencia que él cuenta. Él es ingeniero, justamente uno de los plus de ser hijo de un ingeniero, aparte de que te hacen tus tareas en matemáticas, o te puede enseñar los ejercicios de matemáticas que uno no sabe, es que pues te lleva a sus obras, te lleva a los pueblos, y ahí puedes ver, hay en el viaje mucha de la naturaleza, las montañas. Y pues mi padre cuenta que en una de esas vueltas, a la medianoche o así de noche, el carro en el que estaban siguiendo el trayecto, el chofer se dio cuenta de que de nada apareció un auto, a lo lejos. Pero lo raro es que ese auto nunca los pasó. Al inicio pues creyeron que eran malhechores, pero luego siguieron siguiéndolo, y lo raro era que ellos se paraban, el auto también se paraba. Aceleraron, el auto aceleraba. Y así sucesivamente hasta que en un momento ellos incluso, y lo extraño también es que una llanta se desinfló y con miedo no quisieron parar y siguieron así hasta llegar a casa. Y este cuento básicamente se inspira en esa figura. Así también van a encontrar mucho del quechua, porque a mí me encanta mucho la lengua, si bien es algo que estoy en falta todavía aprenderla bien, pero tanto mi abuelo, mi abuela hablan quechua y siempre me gusta escuchar cuando vengo acá, cuando hemos ido, cuando he estado viviendo acá también, es muy rico escuchar eso, ¿no? El palalao, la chapla, supa y paguagua, mamá y mi mamá, que creo que hay un programa en la radio, si no se acuerdan. Yo pongo mucho el quechua acá, mezclo un poco el lenguaje español con el quechua, lo creo algo así como lo hacía José María Arguedas. Y un cuento que, por ejemplo,
Gringucha es un cuento donde el protagonista, un niño, tiene que decidir sobre aprender el quechua o seguir lo que dice su hermano, que está mínima, que no, que eso no importa, que no es necesario, que hay que aprender mejor el inglés, pero no. El cuento quiere un poco ir a nuestras raíces. Y también ahí está la figura del gringo. El cuento se basa en una canción en específico que se llama Gringucha, que si ustedes lo buscan en YouTube lo pueden encontrar, se llama Gringucha, de Jonathan Rita. Es un gringo que vino a estudiar solo en Pumpín, que es un guayno oriundo de Víctor Fajardo, y el patrimonio cultural de la nación también. El gringo vino acá 2 años. El doctor Jonathan Rita vino acá 2 años a estudiar, estuvo ahí en el Universidad de Víctor Fajardo, creo que es también ciudad ilustre de allá, y ese es un cuento, por ejemplo, inspirado en él. También hay otro cuento inspirado en la figura de Quijote, no sé si ese es su nombre, pero era un hombre alto, que incluso varios posts en Facebook, lamentablemente en la pandemia dijeron que había fallecido, pero era un hombre alto que vino, algunos dicen que era español, algunos dicen que era de Europa, no sé, que se la pasaba recorriendo las calles de Ayacucho, hablando historias, contando historias, recitando poemas, y aquí es donde muestra un poco esa figura de los grandes exponentes de la literatura española, como el Quijote, como Cervantes y Juan Ramón Jiménez, con la figura de César Vallejo, que es un cuento que, por ejemplo, está en la antología de cuentos en el que César Vallejo, que también pueden encontrar en la editorial. Y bueno, ahora para un poco poner en contexto, voy a leer un extracto del cuento de Gringucha, que dice así. Al día siguiente nos despertamos bien temprano para desayunar y llevar las ollas que doña Olga nos había pedido prestadas. Cerca del mediodía, y después de una larga subida, gran parte del pueblo ya estaba reunido en nuestro lugar de Pumpín, Huashuanto, una preciosa planicie al lado de la Coquinca, y donde el suelo estaba un poco hundido por tanto bailar. Nos juntamos para escuchar de cerca el jarabe, una melodía ancestral y que según Gringucha eran poemas tristes y sufridos que representaban el dolor del pueblo. Este era entonado por mi madre y demás mujeres que venían de los pueblos cercanos. Desde pequeño, escuchar los jarabes apagaron por un instante mis energías, así como de aquellas personas que acompañaban escuchando. En el silencio de la gitanicia, las voces humanas se fusionaban con lo espontáneo de la naturaleza, como un agudo lamento que busca un pecho para recostarse. Todos guardaban silencio para escuchar el jarabe. Todos le tenían respeto, hasta la Pachamama y los amos. Una vez terminó el jarabe, las guitarras hicieron entrada acompañados de sombreros bailarines y adornados con flores propias de nuestra vestimenta pajardina. Los que se adelantaban para dar el respectivo pagajo a la Coquinca bajaron desde lo más alto de la montaña para unirse a la algarabía. A ellos se les repartió chicha y comida para que recuperaran sus fuerzas para el concurso y el baile. Esta tradición se repetía cada febrero desde épocas antiguas. Lo único que podía cambiar era el lugar del Pumpín, ya que antes los abuelos de mi madre contaban que sus bailes se hacían en el Tapi, Circamarca o en las alturas de Cayara. Uno por uno los concursantes nos regalaron lo mejor de su repertorio y composición, provocando risas en todos los presentes. A mitad de la jarana, la marianacha se puso roja como un tomate al ver un hombre de sombrero alto, tanto que su sombra se igualaba con la de las piedras más gigantes. Y así como este cuento, hay bastantes que, aparte de dejar una enseñanza o eso, también hablan de las vicisitudes de los ayacuchanos, ¿no? Porque si bien acá está todo lo bueno de Ayacucho, también puede estar los errores que cometemos, ¿no? Somos una tierra que ha sufrido mucho por la violencia, hay traumas que todavía no se curan, el mismo machismo que está impregnado en la sociedad, la homofobia, o sea, todas esas cosas, es algo que también se toca acá. Es un libro que no solo es para leerlo e insultarlo, sino que también te puede dar un mensaje y también puedes aprender de él. Y bueno, ya que es un libro sobre gatos, vamos a leer sobre
el cuento que da título al libro, que comienza así. En el colegio no me llamaban por mi nombre, siempre me decían Gato. El apodo fue herencia de mi padre, ya que él y yo compartíamos el nombre del adorable personaje caricaturesco que salía en la televisión en los años 20. Todos mis amigos, incluso algunos profesores, me conocían por mis distintos alias: Gato, Gatito, Gaturro, Don Gato. Nunca tuvo ocasión de que me llamaran así, pues la imaginación de los niños puede llegar a ser muy cruel, en especial si de apodo se trata. Además, los gatos pertenecían a la misma familia de mamíferos que mis dos animales favoritos, el puma y el león. Irónicamente, en casa solo teníamos perros. Mi niñez estuvo adornada por sus incontables ladridos, mientras los gatos veían de sus layas, escondidos desde sus aposentos techeros, esperando una luna llena que los libre de los pecados de los hombres. Ellos no eran una excepción a la regla de adaptarse para sobrevivir, tal vez propio de su evolución o algún mandato divino. Iguales a cualquier ser vivo, perseguían sus propósitos evitando caer en la garra del siguiente más fuerte en la cadena alimenticia, como mi abuela o mi madre, que los espantaban con la escoba cuando buscaban algún premio consuelo en nuestra cocina. Son apestosos y sucios, más cuando alzan la cola. Además tienen muchas enfermedades. ¿Acaso quieres enfermarte? Me respondían cada vez que preguntaba por qué no podíamos tenerlos, como si los pobres fueran la peor de los plagas. Yo no estaba de acuerdo. Si bien los gatos podían ser un vendaval fantasmagórico de ojos amarillos que a veces asustaban a mis padres cuando volvían de madrugada de alguna reunión con sus amigos, parecían guardar un universo entero dentro de ellos. También su elegancia era incomparable. Desde algún lugar elevado, como dueños del mundo, señalaban que el crepúsculo se ha perdido entre las montañas, indicando la hora de noche incluso antes que la emisora radial. Fueron sus singulares movimientos, colores y formas los que captaron mi atención. Por eso, desde mi rústica azotea, comencé a explorar sus andanzas. Este cuento, así como otros, también pues, puede ser un poco... son cuentos autoficcionales, ¿no? Eso no quiere decir que si bien acá salen personas reales, son cosas que han pasado. Es necesario recalcarlo, pero, por ejemplo, este cuento nació en un ejercicio que yo tuve en la maestría de escritura creativa en la Universidad de Salamanca, en la que justamente Mónica Ojeda nos dio como tarea crear un cuento autoficcional, es decir, crear un cuento a base de una experiencia propia y donde salga una persona que en este caso soy yo y uno más, que va a aparecer más adelante en el cuento. Y bueno, también quisiera recalcar también que un sello de la editorial es que todos los libros vienen ilustrados. Esta es la portada de Aroma Carranza, una ilustradora de Lima, que se encargó de grabar a la perfección el templo de San Agustín, Ayacucho, la ciudad de las iglesias, y la figura del gato, ¿no? Aparte de ello, también es importante agradecer a los ilustradores. Son 4 ilustradores los que aquí se hacen presentes, que son Juan Carlos Silva Bocanegra, que por ejemplo es un ilustrador que explora más la caricatura y que incluso es creador de Cornucopio, que es una novela gráfica donde se explora uno de los primeros superhéroes peruanos, ¿no? Isabel Yosida y Franco Zacateca. Y también les informo que si gustan explorar un poco más del libro, también en Spotify pueden encontrar una playlist que se llama La Singularidad de otros cuentos, y ahí pueden un poco escuchar las músicas, las canciones de Bumbín o otras canciones andinas en las que yo me inspiré para crear este libro. Y bueno, muchas gracias a todos. Casualmente Félix mencionaba a Roma, que es la ilustradora de la caricatura Roma Carranza. Entonces, y leí un fragmento de su cuento, el primero de La Seguridad del Gato, y acá Roma ha imaginado que el cuento, ¿no?, es un cura que habla con un gato, es un gato que habla. Entonces, acá tienen el gatito en la carátula, pero también aparece en el libro. Y no es la única parte o el único cuento donde aparece el gato, va apareciendo por diferentes textos de Félix. Así que pues es una buena forma, ¿no? Porque el cuento comienza con el gato y sin hacer mucho spoiler, pero también por ahí es el gato al final.
Entonces, como editorial estamos muy orgullosos de haber publicado ese primer libro de Félix, porque en nuestro caso ya Félix había publicado, participó en varias antologías nuestras como Historias del Antiguo Perú, Homenaje a Vallejo, mencionaba él, Misterio del Amazonas, o sea, es súper creativo y es la primera vez que la editorial llega a Ayacucho. Entonces teníamos, cada vez que llegamos a una ciudad nueva, siempre llegamos con algún libro de la región y en este caso teníamos ya programado el libro de Félix. Así que, y casualmente él mencionaba, no, que por el libro aparece quechua, hay tradiciones, hay bailes, y este libro fue publicado casualmente en noviembre del año pasado, en el mes en el que se celebra el Día de la Canción ayacuchana. Así que era como que exactamente calzó el libro con, con los textos y la armonía de las ideas de la historia, de las historias. Así que más bien, yo quiero leer un texto que Félix escribió para el libro, es algo breve, pero que creo que también va a terminar de redondear lo que él había comentado. Y vamos a ver. Palabras de la voz. La simultaneidad del gato y otros cuentos ayacuchanos reúnen 14 cuentos ambientados en el departamento de Ayacucho, donde la ficción y la realidad convergen para mostrar al lector que existe belleza en la singularidad. Los personajes de esas historias no se esfuerzan por convencerte que son únicos, sino que como los gatos no necesitan demostrar. Un perspicaz gato con una perpetua misión, un niño que extrañará a su pueblo, aprendiz de vampiros y una bruja, víctimas de la sociedad, una perra y un hombre rodeados por feroces monstruos, leyendas, mitos andinos, el inquebrantable amor de una abuela, la resistencia literaria de un pueblo, el amor del carnaval y demás historias donde algunos felinos exigirán su respectiva cuota de participación literaria. Entonces, como menciona Félix, aquí en este libro encontramos mucho de la ciudad, tanto los ambientes, porque, por ejemplo, hay una historia donde sucede en la Semana Santa, que no, la procesión de Ayacucho son las más importantes del Perú. Hay una historia también que sucede en época de carnavales, que también el carnaval es muy importante aquí para la región. Por ahí también están como personajes secundarios las iglesias, ¿no? Obviamente Ayacucho, ciudad de las iglesias. Y entonces él va rescatando, y bueno, ya comentó un poquito con la familia, la herencia. Yo creo que es un libro que por un lado debe ser leído acá en Ayacucho, pero también me siento orgulloso de que se está leyendo en otras partes del Perú, porque lo llevamos a Arequipa, a otras regiones, y dije, a ver, ¿cuántos ayacuchanos? Y como que también se está difundiendo la cultura y la tradición aquí de la región. Así que quiero agradecer a Félix por la confianza y ya era algo merecido, porque él había participado de varias antologías y está participando en varias antologías nuestras. Y esto es muy simpático porque esas antologías que armamos llegan diferentes autores que no conocemos, pero por medio de sus escritos, ¿no? Entonces, ahorita mismo tenemos abierto una convocatoria que invitarnos a participar, que es el tema del fenómeno OVNI, y está abierta la convocatoria hasta el 12 de julio. Entonces, si alguna de ustedes escribe, puede participar en esta convocatoria, además está en la página web de la editorial, elgatocarce.com, y pueden ser seleccionados con nuestros cuentos del Vende Sur o Vende 2 que anda por allá, y también acompañarnos así como Félix en estas presentaciones. Y bueno, ya que todavía queda bastante tiempo, como dijo Germán, es muy bonito presentar tu libro acá en Ayacucho y también es muy bonito que en Lima mucha gente se acerca y se interesa por la ciudad cuando preguntan, un gato, sí, eso es lo primero que ven, pero luego cuando ven cuentos ayacuchanos, es sobre Ayacucho. Incluso hace poco, antes de Semana Santa, justo una chica se acercó preguntando por el libro y dijo, sí, yo también voy a Semana Santa, sí. Y justo le comenté porque el cuento aquí no se basa tanto en la procesión del Cristo resucitado, que es la más conocida en Lima, más conocida a nivel mundial, sino que es también en la procesión de Jesús Nazareno, el Nazareno, el cuento, que aunque no parezca, afuera no saben tanto que esa es una de las procesiones más importantes aquí. Incluso Jesús Nazareno es el patrón de la ciudad, ¿no? Así que voy a leer un poquito de ese cuento, que tiene como epígrafe un texto de Francois Mauriac, que dice: la muerte no nos roba a los seres amados,
Al contrario, nos los guarda y nos lo inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces, y definitivamente. El hábito pandémico, feroz como las heladas de invierno en las alturas, todavía seguía presente entre las estrechas calles que pregonaban el fervor de Semana Santa. Celebración que retornaba a la ciudad de las 33 iglesias después de 2 años de ausencia. Fortunata Flores despertó mucho mejor que los días pasados, como si una epifanía le hubiera provisionado una vitalidad que no sentía desde hace mucho tiempo, cuando se ganaba la vida vendiendo hierbas medicinales cerca del terminal de la ciudad. La mucosidad en sus pulmones se extinguió, los temblores y la sudoración excesiva desaparecieron, pues el papel periódico que se había puesto en mi espalda la noche anterior seguía arrugado y seco. Sentada sobre su cama, observó el almanaque con la imagen de Jesús Nazareno, patrón de la ciudad, envuelto de varios rosarios que marcaban con sus cruces el día, miércoles santo. Luego de santiguarse, como era su costumbre, la mujer se vistió con su mejor atuendo y entró en la estancia principal de la casa buscando a su nieto Abraham, estudiante de Derecho de la UNCH, para invitarlo a recordar la tradición que siempre repetían juntos hasta el año de la pandemia. La mesa servía de comedor y el estudio estaba... La mesa que servía de comedor y estudio estaba vacía. Un sofocante olor a limpio invadía el hogar. Al lado de un viejo estante de libros, tendido sobre el sofá de la casa, encontró a su nieto envuelto en una frazada. En su mano derecha, el joven sostenía una nota que Fortunata no podía recordar haber visto. Hoy recibí mi primer sueldo, abuelita. Espérame, en la noche te voy a llevar a comer. Así como muchos de los... Es un libro para cualquier lector que quiera insertarse en la lectura, ¿no? O sea, que tal vez lo ha dejado un rato y no sabe cómo seguir, y algunos libros pueden parecerle muy complejos. Entonces acá lo bueno es que hay varios géneros: el terror, el realismo, géneros fantásticos, de fantasía, y como bien decía Germán, puede explorar casi todo Ayacucho, bueno, porque no casi todo Ayacucho, porque tenemos las tradiciones de Comanda y son como 4 tomos, así que tendríamos que sacar 10 libros para eso. Y por ejemplo también hay un cuento que se llama Incahuasi, que está ambientado en Sarasara, en el volcán de Sarasara, se inspira en esa leyenda de Corapunda y Sayachipa, el volcán de Sarasara, que Sayachipa era un mortal que se enamoró de la diosa Corapunda, pero Sarasara estuvo celoso y bueno, claro, terminó liquidándolo, pero al menos el mortal lo hirió, y de la sangre que emanó de ese volcán, del dios del agua, surgió la laguna de Parinacochas. Es un cuento que también explora un poco la mitología inca, las leyendas incas de esa zona, ¿no? Y hay una referencia también a la figura de la capacocha, que es cuando los incas enterraban a alguna o hacían algún sacrificio en la montaña. Si ustedes van a Arequipa, van a encontrar a la momia Juanita. Es la momia Juanita, creo que es del Corabal, no me acuerdo bien. Pero es como que una de las más momias representativas de Arequipa. Pero lo que no saben es que en cierto periodo la momia Juanita se retira porque tienen que conservarla para que todavía se mantenga. Y en su reemplazo ponen a la momia Sarita. La momia Sarita es una momia que encontraron justo en las faldas de la Cruz Sarasara. No está tan bien cuidada como la momia Juanita, porque lamentablemente, como los truenos y rayos caen en las montañas, parece que uno de ellos alcanzó a la momia y pues no le desfiguró la cara un poco, ¿no? No es como la momia Juanita, pero la momia Sarita está allá. El cuento se llama Incahuasi y comienza así. La octava luna llena del año alumbraba la noche bajo las faldas del volcán Sarasara, mientras el Inca se aproximaba a su más preciado lugar de descanso de todo el Tahuantinsuyo, Incahuasi de Parinacochas. El sitio de reposo se erguía sobre la tranquila espesura del Cerro Yanamorco, construido bajo la protección del lago Sarasara y a unos pocos pasos de la laguna Parinacochas, que empezaba a crecer en dimensión y parihuanas desde que el valiente Sayachipa hirió al poderoso Sarasara, dando forma al paisaje del lugar. Los andamarcas, Soras, Tucanos, Parinacochas y demás comarcas de los alrededores
se habían reunido antes del final del día para recibir al más importante de sus visitantes con los regalos más ostentosos, aretes de oro, vasijas ceremoniales, fabricados por sus más hábiles artesanos, atuendos bordados con la más fina lana de agujeros y demás obsequios, que poco o nada satisfacían al Inca. El más grande soberano de todo el continente solo podía ser complacido por la compañía de Corocuna, aquella misma diosa que había conquistado al imprudente Setiachipa, prometida al imponente Apu que gobernaba la zona, por lo que la unión era prohibido hasta para el mismísimo Hijo del Sol. Pututu sanaron y el Inca hizo ingreso en su lugar de descanso, no sin antes saludar al gentío que se había reunido para darle la bienvenida. Las hojas de coca inundaban el lugar y los sacerdotes bendecían a los presentes, comunicándoles que el Inca haría una gran revelación a primeras horas de la mañana y, si los dioses eran justos, concedería a todos privilegios tan solo comparados con sus semejantes del Cusco. Y bueno, en este cuento, un poco el Inca se va a la figura de Sayachipa, que también está enamorado de la diosa Coracuna, ¿no? Y así como estos, los cuentos, pues como ya he dicho, son para todo público, para jóvenes y adultos, se pueden leer en familia, son de distintos géneros, para que cada uno vaya buscando a qué género más sepa, puede que sea terror, gótico, realismo. Es un cuento para explorar, es un libro para explorarlo, y bueno, están invitados a conseguirlo en el stand 17, aquí en la Pilay. También tenemos varias antologías. Tenemos también 2 cuentos de Carlos Gastelum Palomino, que es un autor que nos dejó hace poco, la hija de Sarah Helen, que explora este mito de la vampira de Pisco. Se dice que Pisco fue una vampira que vino de Europa. Y también un libro para niños que es Las aventuras de Pelao. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba Félix, en este caso tenemos un libro referente de la stand de la editorial, pero también podemos aprovechar ahorita, si alguien ya lo ha comprado, o también se quiere comprarlo ahora, el autor lo puede dedicar. Y antes de terminar, quería mencionar que algo también muy interesante del libro es que había que explorar varios temas, ¿no? De la movimiento, tradiciones, mitos, historia peruana, y está escrito muy bellamente, es una prosa muy poética y con profundidad. Así que yo creo que va a ser de mucho agrado su lectura, y me gusta mucho que podamos presentarlo y difundirlo aquí mismo en Ayacucho, donde ha sido, donde ha sido el germen, ¿no? la idea. Porque se nota mucho cuando uno, ya cuando lo lea van a ver, ¿no? Se nota mucho que bebe de las tradiciones, de los mitos, de las calles, pero no solamente aquí de Ayacucho, sino también está ambientado en Coracora, ¿no? En Placoche, en diferentes partes de la región. Entonces, sí se siente que en vez de la tradición ayacuchana, así que es un lugar perfecto para presentarlo.